Estamos en vivo por Instagram Live, esperando comunicarnos con Nancy Castillo desde Santiago de Chile. Ella es directora de Relato Nacional, los podcasts de periodismo narrativo que existen desde hace 5 años, unos precursores en el periodismo narrativo en podcast. Nancy Castillo, junto con Josefina Aguirre, las impulsoras de este proyecto que, como les dije, comenzó hace unos 5 años aproximadamente. Tuve el gusto, como parte de Narrativa Radial, de ayudarlas en lo que fue la gestación de ese proyecto. Ahora nos vamos a encontrar con ella y vamos a hablar de lo que es el proyecto en un momentito nada más. Ahí Nancy desde Chile me está diciendo que no ve cómo poder ingresar. Ya estamos en vivo. Ahí está. Ahora va a estar entrando Nancy. Ahora sí. Sí, ahí nos vemos. Esos segundos de tensión, ¿no? De que uno no se puede Sí, conectar y eso. está tal cual. Esos segundos no, esos minutos incluso, donde en realidad hay que prepararse algún speech, algún discurso para decir, ¿no? Por si la comunicación no se lleva a cabo. Sí, ¿Qué tal, no. Nancy? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos en estos tiempos COVID, en estos tiempos tan distintos, ¿no? Que hemos tenido que vivir todo este año. Por lo menos por ahora, acá por lo menos en Chile, con unos números un poco más estables, pero seguimos cuidándonos. Eh, claro, seguimos cuidándonos y manteniendo una serie de medidas y no estamos ni parecidos a lo que era la normalidad, pero bueno, por lo menos ya no tenemos que pedir permiso para ir a comprar pan. Eso ya por lo menos es Claro, algo. Ujú. Sí, ¿y tú? claro. Bueno, y bueno, también, digamos, un poco más, de manera muy paradójica, los contagios están en un nivel bastante alto y sin embargo, bueno, las actividades se van normalizando, algunas de las actividades se van normalizando, Ujú. pero evidentemente, claro, son tiempos distintos a como cuando comenzó todo, y bueno, con mucha Sí, incertidumbre porque por un lado se abren más actividades, se abren más posibilidades y al mismo tiempo la realidad muchas veces nos está marcando el camino contrario. Pero bueno, cierto. eh, con la incertidumbre, por supuesto que compartimos seguramente con esa sensación de no saber qué y que las autoridades tampoco saben qué. Sí, Y ni, los ni, que saben no saben. ni el cuándo, que es el otro que nos tiene todo el tiempo. ¿Y cuándo esto vuelve? ¿Y cuándo tenemos vacuna? ¿Y cuándo vuelven los niños al colegio? ¿Y cuándo? Tantas preguntas, ¿no? Que no tenemos ninguna certeza y nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con claro, con esta incertidumbre, como tú decías, pero bueno, en medio de eso, Pero es interesante, perdóname, te voy a interrumpir ¿m? y después te voy a llevar a una certidumbre respecto a cuestiones sociales que están sucediendo en Chile, eh, o creo que son certidumbres por lo menos. Pero creo que es interesante también, eh, vos y yo desde aquí que hacemos o que promovemos el periodismo narrativo, Mm, es interesante esto. Nosotros estamos hablando de esa duda, de ese no saber, de esa incertidumbre, que muchas veces el periodismo convencional, el de los datos,
no sabe cómo manejar, porque si hay algo que nos han enseñado en los institutos de periodismo es a transmitir certezas, si se Ujú, quiere, o por lo menos datos concretos, hechos concretos. Y bueno, estamos, me parece a mí, como con mucha sobreinformación, pero mucha de esa sobreinformación o mucha de esa información, ¿por qué digo que es sobreabunda? Porque no sirve para mucho, porque faltan certezas y creo que no estaría mal seguir indagando en esta otra manera de contar ujú. la realidad, que tiene que ver justamente con, con mirar y enfocar en las situaciones, momentos que estamos pasando los seres humanos, ¿no? Ujú. Y contarnos, poder narrarnos. Sí, sí, y antes de que entremos al, tal vez voy a tomar ese punto de la conversación, ¿no? De la narrativa en específico, pero también, claro, esta pandemia nos pilló cuando todo lo que es redes sociales y no sé, internet y que toda la gente que si tuviera estos teléfonos, ¿no? Y estos móviles, entonces nos pilló en un momento en que por lo menos teníamos todos estos aparatos de comunicación y eso ha permitido, y yo he visto algunos trabajos y proyectos en esa línea, eh, que también se hicieran muchas iniciativas que se podían hacer a distancia. Y alguna de esas, o sea, he visto unas bien interesantes, como por ejemplo hacer sistemas de información vía grupos de WhatsApp con periodistas. No es el alcance tal vez que tenga un medio de comunicación, pero se le entrega a una comunidad pequeña, a una comunidad específica, y en el medio del mar de noticias que tienes, y en el medio del mar también de noticias falsas que han llegado, eh, el tener un grupo de periodistas dedicados a entregar información vía grupos de WhatsApp es algo que ha funcionado. Entonces también creo que por lo menos nos encontró en un minuto en que también usando un poco la imaginación, estas plataformas y estos sistemas nos han servido para informar y de otra manera, ¿no? Como por otras vías, que me parece bastante interesante el desafío que instala esta pandemia. Y no sé, hay un proyecto de Mutante, se llama, que pueden buscarlo ahí por internet y todo, que habían empezado con esto antes, con otra temática, una temática asociada a mujeres, y si no me equivoco era femicidio en específico, y luego hicieron una aplicación específica ahora por COVID. Entonces, es bien interesante también el cómo uno ve como periodista el cuál es la manera que tengo con estas plataformas de seguir informando y entregando datos certeros, chequeados, además que tanto se necesita a grupos específicos que de otra manera no sabrían cómo discriminar entre medio de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Y claro, la narrativa, por otra parte, también toma un espacio porque es otra manera de contar, ¿no? No es solo el dato, no es solo el último informe, el último reporte que entregaron en la mañana las autoridades de salud, los últimos números que nos tienen rodeados de números de contagios, de número de casos, de, no sé, en fin, número de PCRs que se han realizado, número de personas hospitalizadas, número de personas en ventilación, etcétera. La narrativa permite ir más allá en esta historia, ir más allá de los números, ir a buscar, y no solo, y acá podemos ampliarlo, ya no seguir solo con el COVID para dejar un poco ese tema, eh, la narrativa permite justamente indagar en historias de personas en los distintos ámbitos de la vida que nos suceden a todos. Eh, um, claro, y profundizar y plantear y desde lo sonoro hacer estas entrevistas que son largas conversaciones que después uno trabaja y las convierte en algo eh, como, como un registro un poco íntimo, diría yo, porque es algo que entregas al oído de tu público. Queda como bastante íntimo recibiendo casi como si estuviera sentado la persona, el público, sentado conversando él, tomándose una copa de vino con él, con el entrevistado. Y llegando a esos momentos como más, donde logras entrar efectivamente como a la historia así, como más profunda, cuando la gente ya mastica más su historia. Eso es lo que yo veo por lo menos en el inicio, para poder hacer una buena narrativa, lo primero es partir con una buena entrevista en profundidad, por lo menos ese es así parto yo así partimos con Relato Nacional, con una, Y, dale.
¿Y cómo partió Relato Nacional, Uf. más allá de cada una de los podcasts Ujú. que están basados, sí, en entrevistas, en historias de vida? ¿Cómo arranca Relato Nacional? ¿O cómo vos, que sos periodista y Ujú. que venías ejerciendo el periodismo hace mucho tiempo y seguramente un periodismo más basado en datos e información, Mm. ¿cómo, cómo fue ese viraje? Sí. Eh, yo soy testigo en parte de eso, pero yo quiero que igual se lo cuentes a quienes Ujú. están compartiendo la charla. No solo eres el testigo, fuiste profesor, y profesor en el tema, ¿no? En guión radial, ahí lo voy a contar también en más detalle. Yo venía haciendo por años, ya llevo hartos años en el periodismo, partí con periodismo escrito, siempre más en la línea reportaje, mucho tiempo concentrada en un área que nada tiene que ver con lo que hago en Relato Nacional, y tal vez yo creo que una de las razones por las que hago Relato Nacional es porque esa otra área ya me tenía un poco saturada, que es política. Y era periodista política estuve en el diario La Tercera, en la revista Que Pasa acá en Chile. Y bueno, fueron varios años en que estuve concentrada en eso y en un momento, ya no me acuerdo cuánto, 2012, 2011, no sé, comencé a hacer radio en paralelo. Pero radio en un estilo clásico de radio, ¿no? Que no sé si allá, creo que sí, es bastante parecido acá. Es un par de micrófonos, uno o dos conductores y dos Sí. panelistas, o personas que van a hablar de un tema. Y bueno, allí yo lo hacía así. Éramos dos conductores y teníamos un invitado y hablábamos de un tema que generalmente era un tema de actualidad y por lo tanto, como era un tema de actualidad, estaba súper centrado en la política. Y bueno, entonces estaba haciendo por un lado este periodismo escrito en reportaje y por otro lado radio. Y luego en el diario La Tercera me cambié de sección porque ya estaba como un poco, y se crea un suplemento en el diario que se llamaba El Semanal. Y era una apuesta que hizo el diario en ese tiempo, que creo que duró 3 años o 2, porque fue una apuesta que era bastante, o sea, bastante cara, digamos, hacerlo, porque lo que hacíamos era crónica escrita, y crónica, partiendo ahí para mí la definición en los géneros periodísticos, la crónica es en el periodismo escrito cuando tú eh, trasladas a tu lector en este caso hasta el lugar, hasta el lugar, la época, la emoción, pero en periodismo escrito, de donde suceden los hechos. Entonces eran crónicas que hacíamos bastante más largas, tomábamos más tiempo en reportear, en muchos casos viajábamos con el protagonista de la historia, lo acompañábamos en algunas cosas, entonces esto tomaba tiempo, con mucho apoyo gráfico también y fotografía. Y empecé entonces a trabajar en esto de la crónica escrita, desligándome ya un poco de lo que era la política, y en paralelo seguía con esto de la radio, como te decía, ahí sí era actualidad y política. Y paralelo a eso comencé a escuchar, y esto debe haber sido como el año 2014 más o menos, un podcast de Estados Unidos que se llama This American Life, que es un programa que partió como un programa de radio hace como 20 y algo años, que lo conduce Ira Glass. Ellos se acaban de ganar, el año pasado se abrió una categoría para crónica sonora en los Pulitzer, que antes no existía, era solo para escrito, y se ganaron un Pulitzer. Pero ellos llevan cientos de años. Y en algún minuto lo transformaron en ese programa de radio, cuando ya empezaron los podcasts, lo transformaron en podcast. Entonces yo lo escuchaba como podcast y eran 3 historias asociadas a un concepto y me encantaba. Podían ser dos historias reales y una de ficción, pero te avisaban que era ficción y era muy entretenido y estabas ahí una hora y algo escuchando este podcast y me encantaba como lo que te transmite el podcast también, que tú lo puedes escuchar cuando quieres, donde quieres, entonces a veces los trayectos de traslado, que acá en Santiago son bastante largos y entonces perfectamente en una hora de trayecto te podías escuchar un capítulo. Entonces empecé con eso y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo donde efectivamente yo vaya combinando, similar a esto que hacen en Estados Unidos, vaya combinando esta crónica que estoy haciendo escrita con meterla al formato sonoro y sacarle el mayor partido que pueda? Y me acuerdo que en un momento hicimos un trabajo, no sé, habíamos cumplido como los 100 capítulos o sea, 100 números del suplemento, y le pedí a los periodistas que cuando grabaran la historia, me cortar historias cortas, así de 1000 caracteres, como textitos cortos, recuadros, que se llamaba ¿Qué se siente? Y la persona tenía que contar qué se siente desde cosas dramáticas, como que se siente perder un hijo, a cosas más luminosas, como que se siente, no sé, lanzarse el paracaídas de no sé qué lugar, y así muchas historias.
y le pedí a los periodistas que no votaran los audios, porque lo típico del periodista escrito va a grabar y después vuelve a grabar y va votando audios para descargar la grabadora. Y entonces hicimos algo en multimedia en que poníamos una parte de lo que la persona decía, porque esto lo contamos en testimonial, o sea, se contaba todo en primera persona, el que se siente. Y pusimos esos audios, y ahí como que dije, esto funciona, digamos, bastante distinto solo leerlo que escuchar la voz de la persona cuando cuenta esta historia y su tono, cuando está contando algo que le gusta, que recuerda con emoción, se escucha completamente distinto. Y lo mismo pasa cuando se pone triste, ¿no? Cuando es algo triste la voz se quiebra y es algo que sale de manera sumamente natural y provoca otra reacción en quien está viendo y leyendo ese reportaje. Y bueno, hicimos eso y ahí yo ya estaba con este bichito de quiero hacer esto, combinar, y empecé a probar, entonces me empecé a meter a internet, empecé a probar Audition, empecé a buscar qué grabadora, empecé a buscar súper autodidacta y sola en esto, como con ganas de hacerlo solamente. Y empecé con este aprendizaje sola y hice una entrevista en esa línea, empecé a guionar y me acuerdo que en un minuto hice una primera edición y se lo mostré a un editor que es de radio y que sabía mucho de radio y me dice, ¿sabes qué? Mira, es buena la historia, pero a esto le falta guión. Yo he llevado más de un año, te estoy hablando que lo hacía esto, no sé, en las noches, en el tercer tiempo, los domingos, los sábados, y era como algo que quería desarrollar solo. Entonces llevaba como un año en eso y cuando me dice le falta guión, yo dije, ya no, si sigo con el autoaprendizaje me puedo demorar 3 años más en sacar esto. Entonces es el momento de acelerar el aprendizaje, así que busca a alguien que te haga clases de guión radial. Y busqué acá en Chile, no encontré, no existía. Busqué en Lima, tampoco encontré, que eran como las dos opciones más cercanas, ¿no? Lima, Perú, y Buenos Aires, Argentina. Y ahí te encontré a ti, te encontré a ti en Buenos Aires, y bueno, y ahí nos contactamos y me fui, y esto fue el 2015, septiembre del 2015 más o menos, si no me equivoco, septiembre, octubre, y que ahí limpiamos agendas, ¿te acuerdas? Para que yo fuera a hacer un intensivo contigo, ahí a narrativa radial. Y ahí estuvimos esos días trabajando y haciendo ejercicio y tú enseñándome a que tenía que ya no pensar solo como con un lápiz, como me enseñaste, sino que con 4 lápices, que tenía que unir estos 4, que eran, me acuerdo siempre, la narración o locución, la cuña y el audio, que es la voz del entrevistado, el sonido y la música, y que tenía que ir pensando en cómo generar estas escenas sonoras. Y fue bien intensivo, trabajamos bien arduo ahí, estuvimos jornadas completas y terminé con lo que fue el piloto de Relato Nacional. Sí, sí, tal cual. Me acuerdo perfecto, fueron creo que 2, 3, 4 días, no me acuerdo, Sí, de, como de 4 días que trabajo estuvimos. intensivo. Sí. Exactamente. Y sí, y te fuiste con un piloto de Relato Nacional y posteriormente te comunicaste cuando ya estabas cerca de empezar a publicar y me invitaste a formar parte del equipo de algún modo, Sí, siendo aportando desde el montaje sonoro. claro, como nuestro editor sonoro, sí. Ujú. Exactamente. Sí, Y claro, bueno, sí, y es un placer desde siempre, desde el primer momento, trabajar de este modo, como trabajamos, de forma remota. Para nosotros no fue, para nuestra dinámica de trabajo realmente no hubo un cambio este año. Siempre no, hemos trabajado ninguno, de ese modo, sí. ningún cambio. O sea, solo Pero la primera temporada la hicimos, porque yo primero fui a tomar la clase contigo y luego al año siguiente fui con la Josefina Aguirre, con la José, fuimos a hacer la producción de todo el primer capítulo, ¿te acuerdas? Y ahí llevábamos los 10 capítulos, lo llevábamos en un pendrive, no sé, guardado en el computador, y ahí hicimos también, súper intenso, estuvimos como 3 días grabando locuciones, mezcla de audio, escuchando música, no, esta no funciona, no, pongamos esto otra, a ver cómo suena esto. Pero de ahí en adelante, la temporada 2 y 3 la hemos seguido trabajando a distancia. Se acabaron los viajes. La José me dijo que ya no podíamos ir más a Buenos Aires, la productora. somos, somos precursores en esto de trabajar a distancia. Sí, Pero también es interesante porque creo que incluso en aquel momento, estamos hablando, como bien dijiste vos, 2015 o 2016, mm, eh, 2015 con las primeras, el piloto y 2016 con la primera temporada, en aquel momento
todavía esta cuestión de la escucha de podcast estaba muchísimo más empezando, ¿no? Sí. Y cómo a medida que fue pasando el tiempo, que el podcast empieza como empieza a crecer, el consumo de podcast y la producción empiezan a crecer de manera exponencial, pero a su vez, creo, no sé si pensarás igual, Mm. el podcast creo que no tiene fronteras. Aquí, por ejemplo, se escucha Relato Nacional, se escucha, digo, he conocido gente, no se escucha todavía de manera masiva, pero he conocido gente que escucha a un podcast que se llama Las Raras, que seguramente Sí, de Chile, lo sí, las raras de conoces, Chile. que también, y que también es de Chile. Es decir, que también me parece interesante el fenómeno eh, de Latinoamérica, no me sale la palabra, de latinoamericanización de algún modo del Ujú. podcast. Por lo menos aquí se escuchan podcasts de otros países, no solamente de Argentina. Entonces, eh, ¿cómo ves, además de esto, el fenómeno del podcast? Yo la pregunta que te la hago, tanto en términos muy generales, como fenómeno de consumo, por un lado, Ujú. y de mercado, de industria, por otro, y después vamos a pasar al tema específicamente del podcast narrativo, ¿no? Que es Ok, lo que nosotros trabajamos. sí. Bueno, ¿Cómo es el podcast de consumo y de producción y de industria? sí, Estamos de o sea, acuerdo en que eso, tú tienes en que razón ha cuando... habido una explosión. Sí, sí, dime. No, lo que te decía es que tú tienes toda la razón. Cuando nosotros partimos contigo, con el 2015, haciendo este piloto, después el 2016, cuando hicimos la primera temporada, nosotros hablábamos, de hecho nosotros hicimos un crowdfunding para poder financiar esa primera temporada y cuando estábamos juntando los fondos y decíamos es para hacer un podcast, la gente nos pregunta, ¿qué es eso? O sea, nos decían podcast, no era un término. Ahora tú dices podcast y todos entienden y además está lleno de gente que hace podcast, no solo hablando así como de los que tienen, los que son más conocidos, sino porque efectivamente cualquier persona puede hacer un podcast y lo puedes hacer incluso con tu celular, o sea, no necesitas ni siquiera tener un computador. Tú puedes, si vamos a la palabra, así a la definición de qué es lo que es un podcast, cualquier persona puede hacerlo. Y eso es una gran gracia, digamos, que tiene esto, ¿no? Porque es como cualquier persona con el celular podría hacer un documental. Ahora, la diferencia entre un documental y otro, que haga yo uno y que lo haga un documentalista, obvio que va a haber una diferencia. Y lo mismo pasa con el podcast. Pero como tenemos todas las herramientas a mano para poder hacerlo. Y eso yo creo que, por un lado, hace que esto se masifique un poco más, ¿no? Porque ayuda, ya todos podemos, todos con un celular lo podemos hacer, podemos buscar un tutorial. Además, las nuevas generaciones, o sea, se manejan en el tema de edición, ahí con los pulgares, editan sin problema, no, la diferencia va a estar, claro, en el guión y en la calidad que tiene eso. Se empieza a masificar justamente porque empiezan a aparecer títulos en castellano o en español. Como yo te decía, cuando yo escuchaba This American Life, por ahí por el año 2014, a todo esto los celulares ya tenían, o por lo menos los de iPhone, tenían la aplicación de podcast que viene por defecto y viene cargada y tú la podías bajar y te podías bajar, hacer suscriptor. Pero la gente tampoco la utilizaba, pero en Estados Unidos sí. Pero la mayor cantidad de títulos estaban en inglés. Por lo tanto, esa era una barrera de entrada para un mundo hispanoparlante, ¿no es cierto? Y ahora que se han comenzado, que empiezan de a poco a producirse más títulos, entonces empiezan a aparecer más auditores porque encuentran títulos en su idioma. O sea, tan simple como que hay una oferta de gente que habla tu idioma y que te ofrece buenos productos, ¿no? Eh, eso, eso por un lado. Ahora, sigue siendo, si uno ve la industria, sigue siendo los podcasts en inglés son, es donde más hay, digamos, más títulos hay en inglés que en cualquier otro idioma, te diría. Bueno, no sé si en China hay podcast, porque si hay podcast en China, obviamente que deben haber más títulos ahí, más oyentes en China, pero en términos de industria, Estados Unidos es la que más produce. Y luego, como están apareciendo títulos, bueno, México ha entrado fuerte, Colombia ha entrado fuerte con muchos títulos, con títulos me refiero a programas, con nombres, y después, otro factor que yo te diría que influye muchísimo es que Spotify, porque antes uno ponía el podcast, ¿no es cierto? SoundCloud, Evox, y obligatoriamente casi tenías que tener una página web para promocionar y hacer que la gente de ahí entrara fácil a SoundCloud o a Evox hiciera como un clic y entrara.
ese era otro tema. La gente me decía, ya, ¿y dónde lo escucho? Bueno, entra acá y haces clic ahí y listo. Entonces teníamos que tener la página web. Pero hace un par de años Spotify decide incluir los podcasts en su oferta. Y por lo menos acá en Chile, y yo creo que en muchos países latinoamericanos y tal vez en Argentina también, Spotify cada vez fue copando más espacio dentro de lo que es la escucha de música, ¿no es cierto? Entonces se convirtió en una aplicación para escuchar bastante más amigable y fácil de usar. Y de hecho, cuando yo me encontraba con gente que le decía, claro, tengo este podcast y no sé qué, ¿y dónde lo encuentro? En Spotify. Ah, ya, en Spotify. O sea, ya como que con eso le aliviamos la vida a un montón de personas y hacía que entonces ahí se genere más audiencia porque estaba disponible en una plataforma que ya la gente Conocida. la utiliza para música, claro, y que tiene seguidores. Y después, de hecho, Spotify ya no tenía los podcasts escondidos y ahora tú le entras y está música, no sé qué, y está podcast ahí. Y ya tiene categorías dentro, como categorías dentro de podcast. Entonces, quiero escuchar algo de deportes, quiero escuchar algo de... Entonces va buscando dentro de las categorías temáticas. Entonces, todo eso yo te diría que influye para que efectivamente este mundo o industria del podcast, como lo que más industria que negocio, porque negocio todavía no lo es, digamos. Todavía no es. Sí. Entonces, para que efectivamente vaya teniendo más audiencia, o sea, todo esto se va juntando, ¿no? Como las plataformas, es como el medio, tiene los medios para efectivamente masificarlo. Y por otro lado, periodistas o creadores, podcasteros que están interesados en ingresar y hacer sus propios programas con las temáticas que le interesan. Y esa es otra cosa que permite el podcast, que tú puedes tener tantas temáticas como temas de interés ahí en el mundo, digamos. Puedes hacer un podcast súper específico sobre un equipo de fútbol en una provincia, no sé de dónde, en Argentina, y solo cuentas la historia y te hace 10 capítulos de ese equipo de fútbol. Y vas a tener una audiencia para eso también, esto de la fragmentación de las audiencias. Entonces, como yo te diría que todo eso va combinándose para que en una cosa de 3 años en el mercado hispanoparlante hayamos tenido como este boom de este, llamarlo medio, no sé, de este lenguaje también, aprender. Este boom que de algún modo no se termina de instalar porque evidentemente está en pleno movimiento y en pleno cambio. La sensación que a mí me da, aunque obviamente cuando, como bien vos dijiste, hablamos de podcast hace 3 años y no es lo mismo que ahora. Y seguramente en 3 años, cuando hablemos de podcast, no sea lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Es decir, que está en permanente cambio y evolución, y a veces no sabemos hacia dónde. Como bien también dijiste, hasta ahora no es un negocio, o lo será, digo, son muchas preguntas. Lo que sí es cierto es que evidentemente es un nuevo medio de comunicación que se está instalando y que casi ahora, digamos, hay gente que todavía no sabe de qué se trata el podcast, pero cada vez menos. Y tengo una pregunta que también está alrededor de esta cuestión, ¿no? Como bien decías, el podcast, ¿nos vamos a acostumbrar alguna vez a decirlo bien? ¿Vos crees que sí? Porque el 50% de las veces que lo decimos no nos sale bien. Y por otro lado, ¿será posible castellanizar el término? Mm, sí, está difícil, son como estos términos, bueno, de hecho, una de las personas que se unió, Maite creo que se llamaba, decía que podcast es la unión de iPod con, creo que puso por broadcast, Sí, emisión. sí. Va un poco por ahí, ¿no? De hecho, por eso yo contaba algo de iPhone, que iPhone venía con el podcast ahí puesto. Va un poco por ahí, pero en realidad la historia le da el crédito del término a un periodista británico que junta los términos y habla del podcasting en un minuto. Mira, yo no sé si va a haber un término para castellanizarlo o no. Es difícil decirlo, es difícil pronunciarlo porque tiene esa ahí entre medio que nos cuesta podcast. Lo que sí yo creo que va a pasar y debiera, y además espero que pase, es que se empieza a generar una diferenciación en términos de géneros de podcast, como más establecido que hay distintos géneros, como hay en el periodismo, digamos. Porque, ¿qué nos pasa ahora? La definición, yo te decía antes que en podcast, en ese término, como la definición de diccionario de Wikipedia, cabe todo archivo de audio que tú puedas subir a estas plataformas de RSS y que luego, como te suscribes, permite que
cuando hay un nuevo capítulo, se te descarga si te estás suscrito en la que sea. Eso es un podcast. Esa es la definición como académica. Por lo tanto, cualquier archivo de audio que yo grabe y lo suba es un podcast. Pero es lo mismo un programa de entrevistas que una crónica narrativa, es lo mismo un capítulo de radio ambulante que uno de cualquier radio ambulante. Acá a los auditores, si no lo han escuchado, se los recomiendo, es buenísimo, cuenta historia de toda América Latina, es crónica sonora también, que vamos a entrar más al detalle después, pero es buenísimo, ¿no? Es lo mismo, es un capítulo de radio ambulante que escuchar un capítulo de una radio X que transmite en vivo y que graba eso y luego lo sube y pone podcast del mismo programa, que simplemente le sacó los avisos publicitarios y lo suben, y es la misma conversación, que lo que hacen es, en el fondo, poner al auditor que no se levantó a las 8 de la mañana, que era cuando transmitían su programa favorito y por X no pudo, entonces se levantó a las 10 ese día, y lo que te permite el podcast es que tú lo escuches cuando quieres, ¿no? Entonces a las 10 de la mañana escuchas el programa que no pudiste escuchar a las 8 o 7 de la mañana. Para mí no es lo mismo, no tiene nada que ver lo que hace Radio Ambulante con lo que es un programa de radio puesto en la plataforma de la radio para que yo lo escuche cuando quiera. Pero como hay solo un término hasta ahora, podcast, ¿sabes qué? Podcast es como si yo te dijera, no sé cuál es la edad que tienen las personas que se están uniendo, pero es como si yo te dijera cassette, o disco, o un CD. Eso es podcast. Es como el contenedor del... Bien. Entonces, claro, si yo dije, oye, yo tengo un CD, es como eso lo que yo digo. Mira, yo hago un CD, pero en realidad no hago un CD, lo que uno hace es el contenido que va ahí. Entonces, claro, es difícil que cambie el término, no sé si se va a encontrar alguno, tal vez tenemos que ponernos a pensar en eso y después empezar a difundirlo para que sea más fácil, pero sí creo que se debiera empezar a diferenciar entre quienes conversamos del tema y entre quienes hacemos estas producciones, de los géneros que estamos usando. Y creo que porque se requiere, ¿no? Se requiere en términos también de guiar a la audiencia. Yo de repente no quiero ahí nos están empezando a decir las edades por el live. Entonces entendió el ejemplo, Cristóbal, que el CD lo entendió por lo menos. Bueno, pero yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es un cassette porque alguien se lo contó, por lo menos, ¿no? Claro, porque alguien se lo contó, aunque hay niños que todavía lo ven como una rareza, pero bueno. Yo creo que hay que empezar a diferenciar, porque es distinto un podcast que sea de entrevistas, otro que sea de crónica sonora, otro que sea de opinión, y todos son válidos. Yo no es que haga una crítica en esa línea, lo que digo es que estamos todos mezclados como si yo produzco videos, pero es que es muy distinto uno de otro, ¿no? Ese es como creo que es una conversación que tal vez se va a ir diferenciando en la medida que esto vaya avanzando y se vaya familiarizando más. A mí cada vez que me preguntan, Nancy, ¿qué espero de los podcasts o qué es lo que quiero que se venga a través de este nuevo modo de comunicación, este nuevo canal de comunicación en realidad? Pienso en esto, y como vos decías, es un contenedor, ¿no? Y un contenedor uno lo puede llevar a todos lados, el cassette uno lo podía rebobinar, volver a escuchar, qué palabras viejas. Llevarlo en el auto, llevarlo en cualquier medio de transporte. Con lo cual yo espero que el podcast sea ese producto que uno obviamente elige y que pueda contener realmente obras de arte. Uh-huh. Obras de arte sonoras, ¿sí? Pero bajémosle obviamente la pretensión cuando hablamos de obras de arte. Estamos hablando de eso, relatos elaborados, relatos con contenido, que apelen a las sensaciones, al pensamiento, a la reflexión. Eso es lo que yo espero y creo que es una muy buena oportunidad para que eso suceda. Y espero que la evolución vaya hacia ahí, porque realmente creo que las condiciones que tiene el podcast pueden dar para eso. Pueden dar para todo, obviamente, pero creo que es una gran diferenciación. Creo que hoy en día esta explosión nos lleva a escuchar de todo a través de del podcast, por lo menos en la definición técnica que vos diste.
todo lo podemos escuchar ahí. Y sin embargo, estaría bueno que podamos elegir. Y creo que haya ahí una diferenciación, y que la diferenciación esté en cómo contar, ¿no? Cómo nos cuentan las cosas. Sí, Sí, no sé si compartís esta idea. sí, a mí lo que me gusta, o sea, lo que me gustaría como, o sea, lo que yo espero, así en general, por ejemplo, cuando escucho un podcast, yo no espero que todos sean crónica sonora como lo que nosotros hacemos contigo, ¿no? En Relato Nacional. No espero que todos sean crónica sonora, lo tengo clarísimo, pero sí aquellos que cuentan historias, por lo menos me gustaría que utilizaran los recursos y la potencialidad que efectivamente tiene el sonido. Eso como que siento que a veces a algunos les falta, ¿no? Es como si, ay, no sé, es como, o sea, el sonido tiene el audio, esto de la voz humana, la voz del entrevistado, el que cuenta la historia, del narrador, el que está contando la historia, que le pone otro tono, la música, los sonidos ambiente, los sonidos de archivo, los sonidos, todo eso hace que uno pueda lograr esto que llamamos la escena sonora, ¿no? Que efectivamente tú logras con esto llevar a tu audiencia a este lugar que quieres llevarla con su imaginación, porque esa es una gracia que tiene esto del sonido. Tú no le entregas toda la información como en el audiovisual, donde tú estás viendo un documental, por ejemplo, y nada, el protagonista lo ves. Acá el protagonista nunca lo ves, te lo vas imaginando con el sonido, con la voz del protagonista. Y cada uno se lo imagina como quiere, es alto, bajo, chico, joven, viejo. Te lo vas imaginando cada uno como quiere. Y eso también me gusta mucho del tema del audio, ¿no? Porque te hace correr la imaginación. Bueno, lo que yo te decía, lo que me estaba yendo por otro lado, pero yo lo que esperaría es que efectivamente cuando estás haciendo un trabajo de podcast, por lo menos utilices algún recurso. Si no estás haciendo crónica sonora en específico, pero estás contando, por ejemplo, no sé, estás hablando, no sé, de un partido de fútbol. Bueno, pon algún sonido asociado al partido de fútbol o marca tiempos en algún minuto con ciertos sonidos para llamar la atención del auditor. Hagámosle más entretenido esto, pongamos un silbato cada vez que se cambia de tema, como vamos jugando con el sonido, porque si solo es la voz de dos personas transmitiendo en vivo, o sea, es como, seguimos en lo mismo, es como si estamos escuchando radio en vivo, que valoro muchísimo la radio en vivo, me encanta la radio en vivo, pero está como en otro casillero y cumple otra función, acá podemos hacer muchas más cosas, entonces sí esperaría que aquellos que estén produciendo, sea en el género que sea, utilicen más el potencial que tiene el audio. Si no, es como Estoy de desperdiciar, acuerdo. ¿no? Te quedas, como me dirías tú, con un solo lápiz en vez de cuatro. Exacto. Bien, 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 veo que has aprendido. Eh, Vos sabés que estaba pensando que, y mirando los mensajes, porque acá hay gente que está aportando cosas muy interesantes, que ahora cuando las vuelvo a encontrar, te decía que hoy, mira, hoy en un curso de podcast de ficción que estoy dando, Ah, qué entretenido. alguien se presentaba en este curso de podcast de ficción y decía que no tenía casi experiencia en producción en podcast. Y yo pensaba y le respondía, ¿cuánta gente tiene experiencia en podcast? Porque en realidad casi nadie la tiene porque es un medio nuevo, en evolución. Yo creo, como te decía antes, que eso, que hay que ir encontrándole la potencialidad de a poco, se va a ir encontrando, porque en principio sí, hay programas de radio trasladados al podcast, porque es lo primero que existe. Lo primero que existió fueron los programas de radio cuando se inventó el podcast. Entonces, bueno, se llena ese contenido a través de los programas de radio. Sin embargo, hay tantas cosas que nos permite este nuevo formato, este nuevo lenguaje del podcast, que se van a ir desarrollando con el tiempo. Y en ese sentido creo que hay una gran oportunidad para lo narrativo, ya sea de ficción o de no ficción. Y Sí. aquí quiero compartirte algo que nos dice, mira esta foto, que aporta respecto a, perdón, se me está yendo, dice que habría que clasificar, a ver,
Espera un minuto. Ahí está. Dice, habría que clasificarlos a los podcasts y sistematizar los contenidos como se hace en las bibliotecas, con el acervo bibliográfico. Incluso esto facilitaría la búsqueda y recuperación de los materiales. Es muy interesante esta idea. Sí. Muy interesante esta idea, porque permitiría, creo yo, al oyente saber buscar mejor, saber encontrar lo que necesita, lo que quiere escuchar. Sí, totalmente. El podcast podría llegar a ser un género en algún momento, el podcast narrativo, porque nosotros a Relato Nacional y muchas cosas que hacemos desde Narrativa Radial lo llamamos podcast narrativo. Creo que el término quizás lo inventamos, no lo sé, porque justamente es algo nuevo, todo esto de lo que estamos hablando. Trasladamos esta característica de la parte narrativa que tiene la realidad, la posibilidad de narrar a través de las miradas personales, de entrar en las subjetividades de las personas, hacer entrevistas en profundidad, y lo llevamos al podcast. ¿Vos creés que el podcast narrativo es un género que se va a seguir desarrollando? Mira, hay un término, que acá lo estoy anotando, hay un término que yo empecé a usar ahora, porque bueno, todo esto como esto ha ido creciendo, se abrieron acá en las escuelas de periodismo, se abrieron cursos en algunas de podcast o crónica sonora, o bueno, o taller de audio. Y de hecho, el equipo de Relato Nacional con la Josefina Aguirre estamos haciendo clases ya en 2 universidades. Y hay un término que nosotros utilizamos ahí para definir qué es lo que le estamos enseñando, qué es lo que le queremos enseñar, porque no le estamos enseñando, porque si es por hacer podcast, lo puede hacer cualquiera de ellos en su casa, como te decía antes, basta con el celular y arman uno. Entonces lo que le decimos es que lo que le estamos enseñando es crónica narrativa sonora. Estamos como juntando, uniendo un poco esos 3 términos. Crónica, por la manera en que, esto que yo te decía al inicio, que lo llevo un poco del periodismo escrito, que es trasladar al auditor al lugar, tiempo, emoción, etcétera, donde sucede la historia. Por eso crónica. Narrativa, porque vamos contando y hay una construcción narrativa ahí donde se usan muchos elementos o técnicas también de la ficción. O sea, de hecho no hablamos de entrevistado, hablamos de personajes, de que acá se construye un personaje. Son 100% reales, pero al final uno está construyendo un personaje, porque no entrega todos los elementos de la vida de esa persona, sino que va eligiendo aquellos que van en función de la historia, ¿no? Para que sea coherente con su misma historia. Y sonora, porque le estamos agregando todos los elementos que tiene el sonido. Entonces, ese es el término que estamos utilizando ahora, ¿no? Por lo menos eso en las clases que dictamos. Como te digo, esto es algo que está como en evolución. No sé si vamos a traspasar, vamos a convencer a alguien con nuestro término de género, con utilizar ese género, y tratar de instalarlo como un género. Creo que une, como te digo, varios elementos del periodismo y que ahora, tal vez lo entendemos muy bien los periodistas y tal vez el resto de las personas no tienen por qué entender cuál es la jerga que nosotros usamos, que diferenciamos entre reportaje, entrevista, periodismo artículo interpretativo, artículo de opinión, y tenemos esas diferenciaciones. Pero a nivel académico, por lo menos yo creo que nos funciona bien, digamos, como explicar, mire, lo que le venimos a enseñar acá no es podcast, porque, como te decía, lo puede hacer cualquiera de ellos en su casa sin ir un día a clases con nosotros, sino que es crónica narrativa sonora, que es cómo contamos. Les vamos a enseñar a contar esta historia con los recursos que da la sonoridad y entonces tienen que aprender a guionar bien. Esto primero sucede en la mente de ustedes antes que en lo que capturen o antes de ponerse a mezclar ahí en el computador. Sucede más en la mente de ustedes, cómo arman este arco dramático. Y ahí se van poniendo estos elementos que son más asociados a lo que es la narrativa, incluso como te decía, la narrativa de ficción, ¿no? Que es como, no, lo tienes más que claro. Sí, nosotros aquí en Narrativa Radial hacemos mucha ficción, y no queremos, y no abandonamos, por supuesto, la crónica, al contrario. Creemos que van en la misma línea. Aquí, en la misma línea, ¿no? Y que es una manera de contar y de mirar distinta, necesaria, además. Tanto la ficción como la crónica narrativa. Cristóbal dice en inglés
uno de los términos que usan es audio storytelling. No sé si en Totalmente. español tenemos alguna palabra equivalente, storytelling. No tenemos, me parece. No, No no. Yo te diría, bueno, como pasa muchas veces con el idioma inglés, es preciso. Justamente es preciso. O sea, sería audio storytelling porque es que el audio sería acá lo sonoro y el storytelling estaría como entre la crónica y la narrativa ahí metido entre medio. Pero claro, no hay un término tan preciso como para poder utilizarlo. Pero eso es, si uno Bien. de hecho, cuando uno busca podcast en inglés, si uno busca la categoría storytelling, el buscador te va a entregar justo lo que estaba buscando. Y bueno, en castellano no está. Entonces cuesta más encontrar lo que uno anda más o menos buscando, ¿no? Hay que esperar a que el algoritmo en algún minuto lo lea uno y sepa cuál es el tipo de podcast que le gusta y entonces te empieza a ofrecer más ese tipo de podcast y lo ponga más arriba cuando estás buscando en Spotify claro, el, la dictadura del Eh, algoritmo. la dictadura del algoritmo, sí, tal cual. Eh, ¿El año pasado o el anterior? Ya estoy muy perdido con esto, con este año que ya no sé qué, ¿Qué no año sé si el es? año pasado, no sé qué año es, pero el 2019 o el 2018, ahora vos me lo vas a confirmar, Relato Nacional, la serie de podcast de narrativos, de crónicas sonoras narrativas, recibió el premio Alberto Hurtado, que es un premio importante en Chile en la categoría podcast. ¿Querés contarnos un Sí. poco alrededor de esto? Sí, y les voy a hacer un poco una antesala. En esto que yo les contaba que cuando partimos y decíamos, bueno, nosotros estamos haciendo un podcast y estamos buscando fondos para un podcast y la gente nos decía un pod qué, eso fue una parte, ¿no? Vamos. Después vino cuando ya lo teníamos y todo, entonces empezamos a ver, cuando ya teníamos publicada la primera temporada y uno trata de sacar, eso hay que, o sea, acá hay periodistas que trabajan, editor y todo, y claro, nos gusta lo que hacemos, pero hay que pagarse con esto, digamos, por lo menos. Entonces empezamos a buscar también premios y no encontrábamos ninguno donde calzáramos, porque no era o va por categoría de género o va por categorías como medias cruzadas donde se pone innovación, se agrega, pero no había ninguna específicamente sonora. Y en general habían para dos medios, o escrito o audiovisual, pero no audio. Y no solo premios, fondos también. Fondos, estos fondos públicos que hay para difusión de medios y todo, no encontramos, y hasta ahora en los públicos no encontramos, o fondos para difusión de arte, era o escrito, o audiovisual, o visual, así como fotografía. Y no existía nunca una categoría. Nosotros hacíamos unas postulaciones en que tratábamos de hacer una mezcla, no nos funcionó. Y ese año, el año pasado, claro, fue el año pasado, el 2019, el premio de periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, que es el premio más importante que hay acá en Chile para piezas periodísticas. Hay otros premios que son por trayectoria y varios otros que son otros temas, o sea, son otras cosas las que se valoran, pero por pieza periodística o por artículo publicado, eso, el premio que ya lleva más de 10 años, abrieron ellos por primera vez la categoría podcast dentro, como una subcategoría, ellos tienen tres áreas, audiovisual, escrito y digital. Esos son sus tres como temas o grandes categorías. Y luego en la digital abrieron una subcategoría dentro de la digital que es podcast. Y ahí dijimos, bien, encontramos, por fin tenemos un casillero donde postular, porque no había un casillero, ¿me entiendes? Esto como que te dicen, no sé, para postular un beneficio necesitas un número tanto y nunca tienes ese número, entonces nunca puedes postular al beneficio. Y postulamos con un capítulo, bueno, en realidad postulamos como con 3 capítulos y quedamos preseleccionados, en la lista corta de 5 preseleccionados, quedamos con 2 de esos capítulos. Y finalmente uno de ellos, que se llama De gemelas a mellizos, que es una bellísima historia de unas hermanas que son gemelas idénticas, y una de ellas se va dando cuenta a medida que va creciendo que ella es transgénero. Y entonces es el proceso de cómo estas hermanas, las dos, no contado solo por una, sino que las dos, y además la tía de ella, que es la que la acompaña. Bueno, una historia súper bella de gemelas a mellizos, la pueden escuchar. Y esa queda como ganadora de la subcategoría podcast y además, porque tú ganas por subcategoría, ahí queda un ganador, y además de eso nos ganamos el premio de periodismo de excelencia en la categoría digital, o sea, por sobre todo los otros trabajos multimedia que habían y todo, quedamos como
periodismo de excelencia en una de las, porque hay uno por categoría al final. Y a raíz de eso pudimos, parte del premio lo que incluía era ir al Festival Gabriel García Márquez, que menos mal que fue el año pasado, porque así pudimos ir a Medellín. Y fuimos a Medellín con la Josefina Aguirre, que es la productora de Relato Nacional, con Patricio de la Paz, el Pato, que es editor periodístico de Relato y que además era el autor de ese capítulo en específico, de Gemela Mellizo. También nos acompañó Matías Sánchez, que también hace muchas de las historias de Relato. Y fuimos y allá tuvimos que dictar 2 charlas en Medellín. Claro, está lleno, obviamente este es un público súper cautivo, ¿no? Si está lleno de periodistas que lo único que hacen es respirar periodismo, sudar periodismo y todo por 3 días, es un festival así como... pero pese a eso, en nuestras charlas estuvimos todo el tiempo con filas y filas de gente. ¿Y a qué voy con esto? A contarles que es el interés que había sobre el tema podcast y crónica y todo, crónica narrativa sonora, era altísimo. O sea, era súper, súper alto. Llegó mucha gente a las charlas que venían de otros países hispanoparlantes, de medios establecidos que querían empezar a incluir el podcast dentro de porque ya todos los medios escritos tienen plataformas digitales, ¿no? Entonces querían empezar a incluirlo, nos hacían preguntas desde ahí, y también muchos estudiantes de escuelas de periodismo de Colombia, donde también tenían mucho interés no sé, en ir por este tipo de desarrollo de producto. Entonces también ahí estuvimos conversando con hartos chicos y chicas sobre este tema. No, buenísimo. Ese reconocimiento es buenísimo. Tengo por allá atrás está él. Por allá atrás está él, nuestro premio. Como te Sí, decía, claro, es complejo eso, que no existe una categoría para que uno postule. existe, claro, no existe una categoría todavía para que uno postule, exactamente. Estamos abriendo un camino, Nancy, yo creo. Este, así que, y es interesante que eso suceda también, tiene su parte interesante, ¿no? Estamos, como vos decías hace un rato, están dando clases y están inventando los términos. Aquí, desde Narrativa Radial, abrimos el curso de crónicas sonoras. Ahora estoy pensando si no debería Súper. agregarle crónica narrativa sonora. Me pones en un Vamos, conflicto. sumemos, sumemos. O lo dejamos en crónicas sonoras. Pensalo porque también el término crónica también, el término crónica, si vas a probablemente a de dónde surge ese término crónica, ya creo que tiene en sí mismo lo El, narrativo. el storytelling, dices tú. Claro, si vas a las definiciones de crónica, creo, en algunas, no sé si en todas, pero en muchas definiciones de crónicas, ya de algún modo está planteando lo narrativo dentro de la misma definición de crónica. Creo que lo que probablemente se bastardeó es cómo se empezó a llamar a una crónica, ¿no? Se la empezó a llamar o se empezó a llamar crónicas cosas que no lo eran, probablemente. Claro, Acá, por claro. ejemplo, Puede ser. Cristóbal, claro, acá Cristóbal aporta que le gusta el término documental en audio, porque dice que hay una gran producción detrás en ese formato, ¿no? Y que se cuenta como algo de la realidad visualmente. Sí, existe, incluso existe el documental sonoro, así lo dieron en llamar, o así lo dan en llamar muchas personas que hacen documentales sonoros, por lo menos así me llegó a mí. Sí. El documental sonoro también es un formato muy interesante a desarrollar. Hay muy poco de documental sonoro, implica una producción muchísimo mayor probablemente. Pero el Sí, documental sonoro no necesariamente tiene narrativa, por ejemplo. O sea, narrativa me claro. refiero a tú armando un dramático donde cuentas la historia de una persona, de un caso, cómo va evolucionando, los quiebres. El documental sonoro, que a mí me gusta mucho y también está dentro del ámbito del paisaje sonoro, de capturar los sonidos de un lugar específico y poder hacer todo un viaje auditivo hacia ese lugar, como trasladarte hacia ese lugar. Y el documental sonoro que uno podría, por ejemplo, uno lo piensa, yo lo asocio inmediatamente y puedo estar equivocada, pero lo asocio mucho al tema como más de naturaleza. Voy a la Antártida y hago un documental sonoro espectacular de cómo suena todo allá. Podría ponerle muy poca voz, casi no poner, porque lo que importa es la captura del sonido, de que la gente siente el frío a través del viento, a través de los pasos siente la nieve, porque suena distinto cómo se hunde el zapato en la nieve. Escuchen los sonidos, rugidos, etcétera, de los animales en el lugar.
Entonces el documental sonoro a mí me lleva a pensar más en algo en esa línea que en cuando estamos hablando de crónica sonora o crónica narrativa sonora. Donde van estos otros elementos que uno va agregando y son elementos a los cuales le estás, no solo lo agregas, sino que son elementos bien como que estás pensando y que son bien fundamentales en el tema. O sea, cuando nosotros estamos contando una historia, lo que escribimos en la columna 1, donde va la locución y la narración, está súper pensado respecto de lo que va a decir el protagonista en su propia voz, y te permite como llevar la historia hacia algún lado. El documental sonoro en este caso, por ejemplo, no necesariamente es ahí donde tú pones el énfasis. No creo que sean estos 4 casilleros tan importantes. Pero sí es otro género. Yo creo que es un género además donde uno tiene que, donde uno va tomando como, o sea, hay muchos elementos en crónica sonora o crónica narrativa sonora que uno toma del trabajo del documental sonoro o del paisaje sonoro. Y de hecho el paisaje sonoro acá lo hace mucho más y se trata más en profundidad que en Chile, en las escuelas donde tienen ingeniería acústica o ingeniería en sonido. Ahí se dedican mucho a eso, pero no necesariamente Claro. le suman esta parte del storytelling o de la narrativa o de la historia. Sí, son Nancy, como estamos combinables. terminando, estamos llegando, nos hemos pasado el tiempo que Ujú, habíamos acordado, ujú. y no quiero dejar de aprovechar la comunicación para que me cuentes, así en unas pocas palabras, eh, cómo se están viviendo estos tiempos. Dejemos aparte la pandemia, no la dejemos, incorporémosla porque es parte de la realidad, pero cómo están viviendo en Chile estos días posteriores a lo que fue ese plebiscito, que creo que es un quiebre importantísimo en la historia reciente de Chile. ¿Cómo se está Sí. viviendo? Incorporame, obviamente, incorporame crónica narrativa, no te bases solamente en datos, al contrario. Lo que pasa es que estamos en el momento, tal vez el domingo la fiesta fue tan grande, digamos, esto es como estamos tal vez un poquito todavía en la resaca, ¿no? En la resaca posterior a cuando uno tiene una mega fiesta de celebración. Y con mega fiesta no me refiero solo a las personas que fueron hacia la Plaza Dignidad, como se llama ahora, lo que era la Plaza Italia antes, está en el centro de Santiago y donde la gente se reúne y donde fue muchísima gente el mismo domingo a celebrar. No me refiero solo a eso con la celebración, sino que con todas las personas, fueron 7.500.000, como el 51% del padrón electoral, que fue a votar ese día, pese al temor por el COVID y todo, y en un plebiscito histórico. O sea, si los plebiscitos que habíamos tenido acá. Claro, tenemos otro histórico y que también lo celebramos mucho, que fue el del 88, el del sí y el no. Pero yo, por ejemplo, para ese no pude votar, no tenía los 18 años. Entonces, y entre medio, después hubo otro, pero ya una fome absoluta que no tenía nada decisivo. Entonces, este fue realmente de los últimos 30 años lo más importante que hemos tenido como plebiscito, es terminar. Uno puede decir, claro, con la constitución de Pinochet, pero más allá de eso, que yo sé que el término Pinochet a nivel internacional a todos como que eso es lo que te llama la atención y te hace clic al tiro. Pero más allá de Pinochet, es con una constitución que de verdad tiene una cantidad de amarres que no permite hacer muchos cambios que se requieren, y con una constitución que claramente ya no nos identifica, no nos representa, no nos suma, no nos suma, me refiero a no nos une, no nos convoca. Entonces, una constitución que por todos lados ya no estaba con legitimidad, pero todos amarres que habían puesto, porque sí que fueron muy inteligentes en cómo escribirla en esa época, era súper difícil poder cambiarla. Era súper difícil. Y esto, claro, es gracias a lo que pasó. La única manera de poder cambiarla fue porque el año pasado, el 18 de octubre, hubo lo que tuvimos el estallido social y esto duró meses y la gente salió a las calles y todo. Y eso fue lo que permite que los políticos se pongan de acuerdo y busquen y abran un camino para que podamos hacer esta gran fiesta del día domingo. Y como te digo, ¿en qué estamos ahora? Ahora es un poco la resaca. ¿Por qué la resaca? Porque ya fuimos, votamos, cada ciudadano ejerció y sintió que ese voto valía, que la opinión de cada uno valía.
y fuimos y votamos. Pero ahora estamos en la discusión ya más densa, más que hay que igual estar atento, o sea, uno tiene que estar atento, porque se están en esta semana, se está legislando el cómo va a ser esa convención constitucional, porque hay que elegir a 155 personas, esto lo hacemos el próximo año, 155 personas que se van a sentar ahí como un año y algo a ser nuestros representantes para armar esta constitución. Entonces, están ahora en el Congreso escribiendo y discutiendo y votando para ver, por ejemplo, qué representación va a haber de los pueblos originarios entre esos 155. Y son temas súper importantes porque depende de cómo se constituya. Claro, en el eslogan es súper simple, Convención Constitucional, todos son sus 155 miembros son 100% elegidos, o sea, vamos a ir a votar. Ya, pero por ejemplo, yo soy independiente, no milito en ningún partido político, ¿cómo me presento? Bueno, tienes que tener como un 0,25% de firmas de los últimos que votaron en tu distrito y no sé qué. Entonces, si soy independiente, el camino para llegar a ser candidato es casi imposible. Entonces, ese tipo de cosas. Si soy de un pueblo originario, ¿cómo llego a ser candidato? Voy y compito con todos los otros que tal vez tienen más dinero para hacer su campaña y los partidos, o les damos cupos establecidos, y que luego ellos se elijan entre ellos quiénes los van a representar, pero se establecen los cupos. Entonces, como te digo, es una discusión súper relevante, pero ya es un poco estamos en la resaca, y yo creo que esto se va cuando hay que estar atentos, eso sí, porque siempre puede salir un conejo de sombrero. Eh, entonces hay que estar bien atento a lo que está pasando y esperar ya Y te diría también, hay otros grupos que se están movilizando para ser constituyente. Hay varias personas que no son, obviamente están un montón de políticos que quieren ser ellos, pero también hay mucha gente como ciudadano común y corriente, pero esos ciudadanos como más interesados en la vida cívica que quieren ser candidatos también. Esas conversaciones también se están dando un poco. Y yo creo que eso se va a reanimar un poco cuando venga la época de la inscripción. Y claramente la figura de Piñera obviamente ya está, me imagino, muy desgastada, y las movilizaciones populares han cobrado seguramente, o por lo menos desde el punto de vista internacional, cómo se mira desde afuera, han tenido que ver con esta situación, ¿no? Han sido la antesala de todo O sea, esto. Ha sin, valido la pena, ¿no? sin las movilizaciones del año pasado esto hubiese sido imposible. Eso no. El plebiscito que tuvimos solo se logró a raíz de las movilizaciones. Si no, no hubiésemos tenido plebiscito porque no había en la Constitución una manera de convocar a un plebiscito de esta línea. Se logra porque efectivamente fue tal la presión en las calles que los políticos tuvieron que sentarse una noche de noviembre y decir, ok, ¿cómo solucionamos esto? El grito es nueva constitución, veamos cómo damos una nueva constitución. Y así se pudo habilitar para hacerlo intrasistema y no extrasistema, que ya tuvimos una pésima experiencia con el tema de extrasistema. Entonces, mejor que haya sido intrasistema, que se pusieran de acuerdo y dijeran, ok, se acepta plebiscito y que sea la gente y que las personas voten si quieren o no quieren plebiscito para cambiar o sea, si quieren o no quieren cambiar la constitución, esa era la pregunta. La segunda pregunta era, si se cambia, ¿por qué medio quieren? O sea, todas las personas electas, 155 electos, o mitad son diputados y la otra mitad se elige. Y lo que eligió la ciudadanía fue, sí quiero cambiar la constitución y quiero que todos sean electos. Y ahora lo que tenemos que estar atentos son a estas reglas, que es donde a veces va la letra chica que se dice acá, para ver cómo ser electo y efectivamente que la representación de toda esta diversidad que tenemos como país, que no la contenía tampoco la actual constitución, cómo toda esta diversidad se ve representada en ese cuerpo que va a ser el que va a definir los puntos específicos de esa constitución. Pero es un proceso Gracias, Nancy. histórico gigante, lo encuentro Sí, maravilloso que haya pasado, sí. Me tal llevaste a la cual. Me quiero política de quedar con ese. nuevo. No, pero no, esto es una narrativa, me quiero quedar con ese final y hay que decidir cómo terminarla, y creo que hay que terminarla con ese final. Me quiero quedar con ese final feliz, que obviamente sigue, y hay que, como vos decís, hay que estar atentos. Pero es parte de un proceso, y ese proceso viene de tiempo atrás, con todas esas movilizaciones que hace mucho tiempo se están empezando a generar en Chile, y que tienen sus resultados, tienen su consecuencia. Nancy, Sí, un placer hablar contigo, esperemos una próxima comunicación pronto porque siempre hay más sí, para hablar. feliz, Un feliz, siguiente qué bueno, qué capítulo de bueno. relación. Sí, qué bueno encontrarnos. Feliz acá, cuando quieran, nos volvemos a juntar.
y esperamos un siguiente capítulo de Relato Nacional, que quienes no saben y no conocen, ya lo pueden empezar a escuchar, unos podcasts de periodismo narrativo que hacemos, me incluyo obviamente en el Por equipo, supuesto. con Nancy Castillo, Fina Aguirre y todo el equipo desde Chile, y aquí nosotros desde la edición desde Argentina. Un placer siempre estar construyendo ese relato, esos relatos, así que desde el corazón se los recomendamos para que los lleven con cada uno de ustedes a donde vayan, como el cassette o el CD preciado. Sí, escuchen, háganse compañía con Relato. Un Chao a todos, abrazo. gracias por unirse. Chao.